Eh, Buenas noches, doctor Carlos. Gusto saludarle. Damos la bienvenida a nuestro debate sobre los principios fundamentales y las características del contrato y de la permuta. Hoy tenemos como oradores a los cuatro compañeros que estamos en pantalla. Les recomiendo tener como regla del debate, cada participante tendrá un tiempo definido para exponer su posición. Les pido un poco de respeto mutuo y nada de interrupciones. El objetivo de este debate principalmente es analizar los contratos y la permuta. El objetivo es que los estudiantes comprendan las diferencias y similitudes entre dos tipos de contratos a través de un intercambio verídico. Compañeros, sí me gustaría, antes de iniciar con el tema, cada uno de nosotros presentarnos para que sepan quiénes somos. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Natalie Galarza y voy a presentar los principios fundamentales de los contratos. Autonomía de la voluntad. Vamos a hablar sobre la autonomía. En ambos contratos, tanto de compraventa como de permuta, se rigen por la autonomía de la voluntad, lo que significa que las partes tienen la libertad de pactar los términos que consideren convenientes, siempre que no contravengan la ley. Por ejemplo, dos partes pueden acordar el precio de un automóvil en una compraventa o el valor de los bienes en una permuta, siempre que ambas partes estén de acuerdo. Tenemos la buena fe. Esta es esencial en la ejecución de ambos contratos. En la compraventa, las partes deben actuar con honestidad en cuanto a la calidad y el valor del bien vendido. En la permuta, deben ser transparentes al intercambiar bienes de valor equivalente. Por ejemplo, en la compraventa de un inmueble, el vendedor debe informar sobre cualquier problema estructural, mientras que en la permuta, ambos bienes intercambiados deben estar claramente descritos para evitar engaños. Equidad. Esta es crucial para evitar abusos en ambos contratos. En la compraventa, la parte con más poder económico podría intentar imponer un precio desproporcionado, mientras que en la permuta, uno de los bienes podría ser sobrevalorado, favoreciendo a una de las partes. Tenemos como ejemplo la regulación del contrato de compraventa o la mediación en la permuta. Esta asegura que los bienes intercambiados tengan un valor justo. Seguridad jurídica. Este principio garantiza que las partes cumplirán con lo pactado, proporcionando estabilidad en las relaciones comerciales. En ambos contratos, la formalización y cumplimiento de las cláusulas contribuyen a la seguridad jurídica. Ejemplo, el cumplimiento del contrato de compraventa se puede garantizar mediante el pago del precio acordado y en la permuta con la entrega de los bienes acordados. Elizabeth Lor y les voy a hablar sobre las características y elementos esenciales del contrato de compraventa. Cuando hablamos de contrato de compraventa, hablamos del contrato por el cual una de las partes, es decir, el vendedor, se obliga a entregar un bien determinado a cambio de un precio cierto que la otra parte, es decir, el comprador, se compromete a pagar. Entre sus elementos esenciales tenemos el consentimiento, que es en el que ambas partes deben estar de acuerdo con la compraventa sin vicios que anulen su consentimiento, como la coacción, error, etc. El objeto, que es el bien a vender, debe ser determinado y lícito y puede ser un bien mueble o inmueble, pero debe existir claridad sobre qué se está vendiendo. La causa, que es la causa del contrato, es el deseo de transferir la propiedad del bien a cambio de dinero, lo cual debe ser lícito. El precio. En la compraventa el precio debe ser cierto y acordado por las partes. Si el precio no es claro, el contrato podría considerarse inválido. Un ejemplo de esto es cuando una persona compra un automóvil por $10,000. En ese caso, el vendedor se compromete a entregar el automóvil y el comprador a pagar el precio acordado. En este caso, las obligaciones del contrato son claras: la entrega del bien y el pago del precio. Bueno, vamos a hablar acerca de la permuta. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Es más que todo un intercambio de cosas. En este caso de la permuta, no se intercambia una cosa por dinero, sino una cosa por otra. Dentro de los elementos de la permuta tenemos el consentimiento. Al igual que en la compraventa, ambas partes deben estar de acuerdo con el intercambio y sin vicios como es el error, la fuerza y el dolo.
El objeto, los bienes deben ser intercambiados, deben ser determinados y lícitos. Dentro de la causa del contrato tenemos el deseo de recibir algo a cambio de lo que se entrega, sin involucrar dinero. El valor. Aunque en este contrato no se utilice el dinero, los bienes intercambiados deben tener un valor equivalente, lo que se puede acordar entre las partes o evaluar con la ayuda de un tercero. Eh, Vamos a ver un ejemplo. Dos personas intercambian una casa por un terreno. Aunque no hay dinero involucrado, ambos consideran que los bienes intercambiados tienen un valor equivalente. Este acuerdo debe especificar qué bienes están siendo entregados y cuál es su valor para evitar confusión o abuso. Gracias, Omar. Para efectos de este debate, mi nombre es Paul Estrella Villota. Yo voy a tocar el tema de similitudes, diferencias claves. Las similitudes. Ambos contratos requieren el consentimiento libre y pleno de las partes. El objeto de ambos contratos debe ser determinado, posible y lícito. La causa de los contratos deben ser lícitas y ambos están regidos por la normativa vigente en el país, es decir, en el Código Civil del Ecuador. Hablamos de las diferencias. En la compraventa, el precio es esencial y debe ser cierto. En la permuta no hay dinero involucrado, pero los bienes intercambiados deben tener un mismo valor equivalente. La compraventa se basa en el intercambio de bienes por dinero, mientras que en la permuta ambas partes entregan bienes sin mediar dinero. Continuándolo con el debate, les quiero comentar que vamos a platicar contra argumentos y réplicas. Por favor, cada uno de nosotros tendremos un minuto para plantear su réplica y pues vamos a aplicar 30 segundos adicionales para la contrarréplica. Bueno, empiezo yo, compañeros. Con el debido respeto, Omar, aunque menciona que la compraventa ofrece un intercambio monetario, claro en el tema, me pregunto si esto realmente garantiza equidad, ya que en la permuta ambas partes intercambian bienes de valor subjetivo, lo que puede llevar a condiciones más equitativas. El valor de los bienes en la permuta es percibido de forma diferente por cada parte, lo que puede permitir una negociación más personalizada y justa. En cambio, en la compra-venta, ¿no cree que la parte con mayor poder económico puede estar en ventaja al negociar un precio, dejando a la parte más vulnerable en una situación desventajosa? Sí vi que entiendo su punto de vista. Sin embargo, el hecho de que la compra-venta requiera un precio definido puede ser visto también como un mecanismo más que todo de protección. La fijación de un precio claro ayuda a evitar abusos, ya que las partes pueden negociar ese precio, encontrando un punto medio que sea aceptable para ambas partes. Además, la, regula- la regularización de este tipo de contratos asegura que se respeten más que todo los derechos de las partes involucradas, independientemente de las diferencias económicas de lo que usted menciona, lo que también puede ayudar a mitigar el riesgo de explotación. Gracias, compañero. Yeli, está sin micrófono. Gracias, compañero. Paul, usted señala que la permuta, al no involucrar dinero, puede parecer menos formal. Sin embargo, en la práctica, este tipo de intercambios podría resultar en malentendidos sobre el valor de los bienes intercambiados. Dado que no se utiliza dinero, el valor de los bienes se vuelve subjetivo y puede haber discrepancias en cómo cada parte valora lo que está entregando. ¿Qué medida usted propone para asegurar que ambos bienes intercambiados tengan un valor equivalente y se evite el engaño o la manipulación del valor? Es un buen punto, Yeli. La permuta requiere de una comunicación clara y honesta sobre el valor de los bienes. Para evitar malos entendidos, es fundamental que ambas partes acordaran previamente el valor de los bienes intercambiados. Además, una opción podría ser contar con la mediación de un tercero,
como un perito evaluador para asegurar que el intercambio sea justo. De esta manera, aunque no se utilice dinero, las partes pueden tener mayor confianza en que el acuerdo es equilibrado. Gracias. Vicky, verá, usted menciona que la equidad en la permuta, pero ¿no es cierto que también pueden surgir desequilibrios en este tipo de contrato? Más que todo si una parte tiene más conocimiento o experiencia en la materia de intercambio de bienes, puede manipular el proceso a su favor. Las partes no siempre tienen un conocimiento simétrico sobre el valor de los bienes, lo que puede generar un intercambio injusto. ¿Qué protecciones existen en la permuta para regular estas situaciones de desigualdad y evitar que una parte aproveche su ventaja? Ya. Bueno, Mar, en este caso usted tiene razón al señalar que en la permuta puede haber desigualdades, especialmente cuando una de las partes tiene más experiencia o conocimiento. Sin embargo, la autonomía de las partes en la permuta implica que cada uno debe hacer su propia diligencia y cuidando al evaluar lo que está intercambiando. Además, en algunos casos, las normas de consumo pueden aplicarse para regular prácticas comerciales desleales, protegiendo a los más vulnerables y asegurando que ambas partes reciban un intercambio justo. La existencia de legislación que protege a los consumidores es una medida que también puede aplicarse en este tipo de contratos. Gracias, Vicky. Vamos con la réplica número 4 dentro de este proceso. Yeli ha abordado las características esenciales del contrato de compra-venta, pero me pregunto sobre la falta de formalismo en la permuta. ¿No cree que estos podrían generar ambigüedades, disputas legales? Las partes podrían tener interpretaciones diferentes sobre lo que constituye un intercambio justo, especialmente si no se establece el precio fijo. ¿Cómo evitar que estos desacuerdos se conviertan en disputas legales? ¿No sería más seguro, en términos legales, tener un precio claro como en la compraventa? Paulito, considero que es un desafío válido. Sin embargo, considero también que la clave está en documentar adecuadamente el acuerdo. Aunque la permuta no involucra un precio fijo, debe ser un contrato claro que especifique el objeto del intercambio y el valor de los bienes involucrados. Y sumado a esto, para evitar las ambigüedades, se pueden utilizar testigos, contratos formales e incluso una valoración externa de los bienes. Así la validez del intercambio está respaldada y si surge alguna disputa legal, se podrá demostrar de manera clara lo acordado por ambas partes. Muchas gracias, Yeli. Compañeros, hasta este momento es muy importante. Vamos a desarrollar un resumen de los temas que hemos tratado. Me parece que Vicky destacó la importancia de la permuta como un medio que podría ofrecer un intercambio más equitativo en la vida económica, especialmente cuando las partes se enfocan en el valor subjetivo de los bienes. Yeli, en su participación, explica las características y elementos esenciales del contrato de compraventa, enfatizando la necesidad de claridad y protección que puede brindar este tipo de contratos, aunque también reconoció los desafíos de la permuta. Omar hizo un análisis bastante interesante sobre las desventajas de los desequilibrios en los contratos y la importancia de la regulación para asegurar que las partes no queden desprotegidas, tanto en la compra-venta como en la permuta. Y terminando este resumen, pues mi persona había expuesto las implicaciones legales y el impacto de la formalidad en ambos tipos de contratos, destacando cómo los contratos formales pueden evitar disputas legales al proporcionar claridad sobre el valor de los bienes. Compañeros, continuando con el proceso del debate, vamos a realizar unas preguntas que hemos formulado anteriormente cada uno de nosotros. Omar, ¿cómo se determina el valor de los bienes en un contrato de permuta en comparación con la compraventa?
Omar tiene su micrófono apagado. Gracias, compañera. En un contrato de compraventa, el precio es fijado en dinero y se acuerda entre las partes, basado en el valor del mercado, y en la permuta, el valor de los bienes intercambiados pueden variar y las partes deben llegar a un acuerdo implícito sobre la equivalencia de sus bienes, lo que puede incluir consideraciones subjetivas sobre su utilidad o valor personal. Eh, Paul, ¿qué consecuencias legales puede tener una lesión enorme en la compraventa en comparación con la permuta? Mi querida Vicky, en la compra-venta, si se demuestra que una de las partes sufre una lesión enorme cuando el precio de la venta es inferior a la mitad del valor justo del bien, puede haber motivos para anular el contrato o pedir un ajuste. En la permuta, también puede, en la permuta, aunque también se puede alegar lesiones enormes, la situación es más compleja debido a que ambas partes están intercambiando bienes, lo que puede hacer más difícil la determinación, lo que puede hacer más difícil determinar la desproporción en el valor. Gracias. Betsabe, ¿qué requisitos formales pueden variar entre la compra-venta y la permuta según nuestro Código Civil? Bueno, debemos empezar por el hecho de que en Ecuador la compraventa y la permuta están regulados por el Código Civil y otros cuerpos normativos, que en este caso establecen los requisitos formales para su validez. Estarían el consentimiento, el objeto, el precio y, por supuesto, en ciertos casos, la forma escrita, como por ejemplo para una compraventa de bien inmueble o de bien mueble. En algunos casos, la entrega, podríamos decir en este caso, digamos, de compraventa de bienes inmuebles o muebles, y certificaciones y documentos adicionales. También podría ser la inscripción en el registro de la propiedad y el cumplimiento de ciertas normas fiscales. Mientras que en la permuta también tenemos el consentimiento, el objeto, en este caso el valor de los bienes. Aunque no se intercambia dinero, los bienes tienen un valor determinado o determinable, y en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre el valor de los bienes, pues la permuta no podría ser válida, ¿no? También tenemos forma escrita en caso de que sean bienes inmuebles, si usted intercambia una casa por un apartamento, un ejemplo, o bienes muebles también, si usted intercambia una moto por un carro, y también la entrega de los bienes, certificaciones y documentos adicionales, y también podría ser en el caso de bienes inmuebles, inscripción en el registro de la propiedad. Gracias. Gracias, gracias, Yeli. Estimada Vicky, ¿cuál es el impacto de la capacidad jurídica de las partes en la compraventa y la permuta? Bueno, hablamos de que la capacidad jurídica es crucial en ambos contratos. Entonces, en la compraventa, las partes deben ser capaces de obligarse y tener derechos sobre los bienes que intercambian. En la permuta, la capacidad es igualmente importante, ya que esto implica la transferencia de propiedades. Si alguna de las partes carece de capacidad legal, hablemos un ejemplo, un menor de edad, los contratos pueden ser declarados nulos. Sin embargo, el contexto puede variar. Por ejemplo, en la permuta puede haber más flexibilidad con relación a la naturaleza de los bienes intercambiados. Vicky, en términos de resolución de conflictos, ¿cómo se manejan las disputas derivadas de la compraventa y la permuta? Las disputas en compraventa a menudo derivan de problemas como el incumplimiento del pago o la entrega del bien. Estos conflictos se manejan generalmente a través de la ejecución forzada del contrato o mediante demandas por daños. En la permuta, las disputas pueden surgir de desacuerdos sobre el valor de los bienes intercambiados o de su calidad. En ambos casos, el sistema judicial puede intervenir, pero la naturaleza de las disputas pueden requerir diferentes enfoques de resolución, como la mediación en caso de permuta, donde el valor subjetivo juega un papel importante en la percepción de las partes afectadas. Estas preguntas y respuestas te ofrecen, yo creo que un análisis más amplio de todo lo que estamos hablando. Entonces, creo que ya hemos avanzado mucho. Creo que nos hemos llenado de conocimientos, ya que para la resolución de conflictos es muy necesario. Estimado Mar, le dejo por favor la pauta para que siga usted con una reflexión. Bien, en la compraventa y la permuta vemos que son pilares fundamentales del derecho civil.
que evidencian la complejidad y la riqueza de las transacciones económicas. Recordemos que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes más que todo se obliga a dar una cosa para recibir otra. Es un intercambio de cosas. Este contrato no es igual al contrato de compraventa, ya que en el contrato de compraventa un contratista se obliga a dar una cosa a cambio de dinero. En el caso de la permuta no es así, porque se intercambia una cosa no por dinero, sino una cosa por otra. Como en el ejemplo que vimos, se intercambiaba una casa por un terreno. La regulación de estos contratos en el Código Civil es fundamental para proteger los derechos de las partes y fomentar la confianza al momento de realizar un contrato. Vamos viendo que a medida que avanzamos hacia un entorno más digital, es esencial reflexionar sobre cómo estas instituciones tradicionales se adaptan a nuevas realidades, como por ejemplo el comercio electrónico. Estimados compañeros, futuros colegas, abogados, permítame agradecerles eh, por esta intervención que hemos realizado. Hemos llegado al final de este enriquecedor debate en el que hemos abordado diversas perspectivas sobre diferentes temas de contratos, etcétera. A lo largo de esta difusión ha quedado claro que el análisis crítico y el intercambio de ideas fundamentales son muy esenciales para comprender y mejorar nuestro marco jurídico social. Quiero expresarles mis más sinceros agradecimientos a cada uno de los compañeros por su preparación, una claridad argumentativa, una capacidad de debate. La contribución ha sido clave para elevar el nivel de esta conversación. Asimismo, agradezco a los compañeros también por su imparcialidad y por garantizar un espacio ordenado, respetuoso en las discusiones de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Agradezco, agradezco también a Perdón. todos ustedes por las reflexiones, por las reflexiones profundas y su intervención. Continúe, Yeli. No, solo iba a decir muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Chica y esperamos que pasen una muy buena noche. Muchas Gracias, gracias. compañeros. Gracias, doctor. Una linda noche.